Bienvenidos, qué bueno que estamos nuevamente juntos acá en este tiempo que es especial, en nuestros hogares, que son hogares CCI, grupos en nuestros hogares, levantados a partir de todo este tiempo que hemos estado en este momento de emergencia, de pandemia a nivel mundial. Lo hemos aprovechado al máximo para poder compartir. Hoy estamos en nuestro estudio 22 del Evangelio según San Mateo. Estaremos deteniéndonos en el capítulo 13, versículos 1 hasta el 23, y estaremos aquí viendo cómo Jesús enseña por medio de parábolas a la gente. Quiero, antes de entrar ya en forma puntual en el estudio del texto, saludar siempre a nuestros hermanos allá en Chimaltenango, de su grupo CCI en hogares, que están siguiendo paso a paso también, juntamente con nosotros, este estudio. Bien, ¿qué encontramos en este pasaje que vamos a desarrollar? Lo que les decía hace un momento, encontramos a Jesús enseñando a la gente por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Es decir, Jesús utilizaba figuras de acontecimientos o de situaciones para de una manera práctica poder utilizar eso como un ejemplo y así que la enseñanza fuese comunicada de mejor forma. ¿Con qué propósito? Que la gente entendiera mejor lo que él quería compartirles. Vamos al estudio del texto ya. En primer lugar, vamos a encontrar de los versículos 1 al 3 y del 3, la primera parte de ese versículo, cómo Jesús continúa enseñando a la gente, como ya les dije, por medio de parábolas. Recuerden ustedes que el ministerio de Jesús bastante fue dirigido a la enseñanza. Entonces aquí encontramos precisamente a Jesús haciendo eso, enseñando, en este caso, a través de parábolas. Ese día, dice el texto acá, más tarde, Jesús salió a cumplir con su ministerio. Como ya la fama de Jesús había corrido, mucha gente le seguía y para enseñarles, Jesús lo que hizo fue, se subió a una barca mientras la gente se acomodó en la playa. O sea, Jesús quería ese contacto con la gente y estaba interesado en que la gente recibiese su enseñanza. Y lo que aprovechó fue lo que tenía ya a la mano. Dice la Escritura que estaban a la orilla de un lago, entonces Jesús se subió a una barca y la gente se acomodó ahí en la playa, en la orilla. Una vez que todo el mundo estaba listo, Jesús comenzó a enseñarles a través de parábolas, haciendo comparaciones con situaciones. La idea que Jesús tenía en mente al hacer esas comparaciones con situaciones de vida era, les reitero, lo que ya les dije, que Jesús quería la mejor comprensión de las verdades que él estaba compartiendo con el pueblo. Entonces Jesús hizo de las parábolas, de esas comparaciones, y tenía en su corazón, yo quiero que la gente comprenda, y utilizó ejemplos sencillos, prácticos. Por eso yo siempre comparto que la vida cristiana y el deseo de Dios es que nos vinculemos de una forma pragmática, genuina, sencilla con Él, y que así vivamos en nuestra vida. En segundo lugar, encontramos de los versículos 3, en la segunda parte de ese verso 3 al 9, ya una parábola que Jesús entrega a la gente. Y esta es la parábola del sembrador. Y aquí Jesús describe y hace referencia a lo siguiente. El sembrador, dice Jesús, salió a sembrar. Así es como comienza Jesús la descripción de esta parábola, donde se refiere a diferentes tipos de terrenos donde cae la semilla de ese sembrador que salió a sembrar
y las formas en que cada tierra recibe esa semilla sembrada. Esa es la esencia de esta parábola. Un sembrador que sale, lleva semilla en su mano, hace la acción de sembrar, pero la semilla cae en diferentes contextos de tierra. Y evidentemente, según el contexto de tierra donde cae esa semilla, así es el resultado de la misma. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos estos ejemplos de diferente tierra en que cayó esa semilla. Semilla que cayó junto al camino. Las aves se la comieron. Semilla que cae entre las piedras. Al salir el sol, se quema y se seca. Semilla que cae entre espinos. Al crecer los espinos, la ahogan. Y encontramos semillas que caen en buena tierra y vemos cómo rinden, dice Jesús, una cosecha abundante. Entonces vean ustedes, semilla, la misma semilla, pero en diferente tierra. Junto al camino, entre las piedras, entre espinos y buena tierra. Junto al camino, las aves se la comen. Entre las piedras, al salir, el sol la quema y se seca. Entre espinos, al crecer los espinos, las ahogan. En buena tierra, rinden una cosecha abundante. Más adelante, vamos a dar la explicación de lo que significa cada una de estas cosas, porque el mismo texto se refiere a ello. Pero aquí básicamente lo que quiero enfatizar es la importancia y responsabilidad para que nuestra vida, como en el ejemplo final de esta parábola, sea una buena tierra. Que receptemos la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Que ese sembrador sale a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Dios. Dios nos da la semilla de la palabra y nosotros tenemos la responsabilidad que nuestra vida no sea esa tierra junto al camino, que no sea esa tierra entre piedras, que no sea esa tierra entre espinos, sino que sea buena tierra. ¿Para qué? Para que esa palabra dé fruto abundante. Entonces, no depende solo de Dios, no depende solo de la semilla, depende de la tierra. Es decir, que gran parte del resultado, del fruto, de lo que una enseñanza como esta puede generar, está en manos de ¿quién? En manos de nosotros. En manos de nosotros. Cada jueves y cada día el Señor sale a sembrar y busca depositar esa semilla, que es su palabra. Nosotros debemos de preparar nuestro corazón para que esté en condiciones adecuadas y una vez que esa semilla que Dios nos envíe caiga en nuestro corazón listo, la haga producir en forma abundante. En tercer lugar, vamos a encontrar en la descripción del texto lo que es el propósito de las parábolas. Fueron los mismos discípulos, bueno, esto lo encontramos del versículo 10 hasta el 17. Y aquí decirles lo siguiente. Fueron los mismos discípulos quienes le preguntan a Jesús que por qué le está enseñando a la gente con parábolas. Hasta antes no había acontecido eso. Entonces ellos por primera vez comienzan a advertir que Jesús está utilizando esa, lo voy a decir de esta manera, metodología de las parábolas. Y a ellos les llama la atención eso. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué es que les estás enseñando a la gente por parábolas? Y la respuesta de Jesús viene en esta dirección. Les dice, bueno, ustedes son discípulos y ustedes tienen la bendición de entender lo que se les está enseñando, lo que yo les enseño. Pero la gente no. Ustedes como mis discípulos, que los tengo cerca, ustedes me ven hacer y me ven enseñar y ustedes captan eso en su corazón. Pero el resto de la gente necesita que yo
le explique de esta manera, porque como lo dijimos al comienzo del estudio, eso facilita la comprensión de lo que Jesús quería comunicarles. Es por esto, insisto, diciéndole Jesús a los discípulos que Él necesitaba exponerles de la manera que ya lo mencionamos, el mensaje. Pero vea usted que aunque Jesús hizo ese esfuerzo de ponerlo lo más simple, lo más sencillo, lo más comprensible posible, la gente de todas maneras no entendió, ni creyó, ni recibió la palabra. ¿Por qué? Porque se describe en el texto mismo que el corazón de esa gente no tenía las condiciones de recibir esa palabra, aunque fuese en forma sencilla. Por eso le decía hace un momento, en nuestras manos está la responsabilidad de que nuestro corazón esté listo. Cada vez que uno se sienta o para agarrar la Biblia o para escuchar un estudio y esté en la casa allí o tiene una dinámica de enseñanza o está oyendo un mensaje en la iglesia, una predicación, no depende solo del predicador, no depende solo del mensaje, depende de la actitud que hay en el corazón de aquel que está allí recibiendo. Entonces Jesús advierte y explica a los discípulos, a ustedes los tengo cerca y ustedes comprenden. La gente que está alrededor, tengo que enseñarle con estas parábolas. Pero aun que les enseño así, no entienden, no ven, no perciben. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Entonces, tremenda lección para nosotros. Que aún con todo este esfuerzo, por la dureza del corazón, la gente no entendía. Nosotros vemos la bendición y el privilegio que al igual que los discípulos, también nosotros tenemos, de entender a través de la compañía del Espíritu Santo y en cada enseñanza los principios, las revelaciones, los misterios y las verdades del reino de Dios. ¡Qué bendición para nosotros! Esta palabra estuvo oculta para mucha gente. Y para estos que tenían a Jesús mismo enseñándoles, tampoco resultó ser efectiva porque el corazón de ellos estaba endurecido. Pero nosotros, al igual que aquellos discípulos, somos discípulos del Señor. Y con ayuda del Espíritu Santo podemos nosotros entender el texto en función de todos los principios, las revelaciones, los misterios, las verdades que están colocadas ahí. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo leía la palabra, decía, ¿por dónde voy a comenzar? Y comencé, recuerdo, a leer los Salmos. Habían pasajes que no entendía. Y luego con el correr del tiempo y el acompañamiento del Espíritu Santo, entonces como uno abre la palabra e inmediatamente, no sé si usted percibe, Dios le comienza a hablar a uno por el texto. Dios le puede estar hablando a usted ahora mismo. Y entonces como su tierra está sensible, su corazón está ávido, entonces usted recibe y Dios le comunica el mensaje. ¡Qué bendición! Ese es un privilegio que nosotros tenemos. Entender la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, para ir concluyendo, Jesús entonces se detiene de los versículos 18 hasta el 23 a explicar la parábola del sembrador. Y aquí entonces resumo de la siguiente manera. Jesús se tomó el tiempo para explicarle a sus discípulos esta parábola y compara la semilla con la palabra del reino. Y dice, la semilla sembrada junto al camino es la que la gente oye, pero no entiende, y viene el maligno y arrebata esa semilla del corazón. O
sea, no solo es oír por oír, es entender. Y el entendimiento no solo lo da la inteligencia humana y la capacidad humana, el entendimiento lo da Dios a través de su Espíritu, acompañándonos en cada estudio, acompañándonos en cada momento en que abrimos su palabra y la leemos. Ese entendimiento es fundamental, porque de lo contrario, el maligno viene y arrebata esa palabra. Conozco mucha gente que ha conocido del Señor, pero nunca entendió exactamente de qué trata la dinámica de tipo espiritual. El resultado es, luego se pierden en el camino porque viene el maligno y arrebata aquello que Dios puso. En segundo lugar, la semilla sobre la tierra rocosa es la palabra que la gente recibe y lo hace con alegría, pero por poco tiempo. Es decir, es gente de una duración muy corta. Y ocurre lo siguiente: cuando vienen los problemas y las persecuciones, olvidan esa palabra. Si hay algo que puede abortar la palabra, es problemas y persecuciones. Por eso es importante que nosotros nos aferremos en medio de problemas como estamos ahora y en medio de persecución que podemos sufrir, que nos aferremos a la palabra de Dios, que atesoremos esa palabra. En estos días hay gente que me ha mandado versículos y entonces he agarrado esos versículos y me los he comido y los he metido en mi corazón. ¿Por qué? Porque esa palabra lo fortalece a uno. Pero si tu vida es como una tierra que tiene muchas rocas, cuando venga el problema y la persecución, tú vas a desistir de la palabra. Tu vida debe ser una tierra fértil donde la semilla caiga y profundice. En tercer lugar está la semilla que cayó entre espinos. Esa es la palabra que la gente oye, pero pronto es desplazada esa palabra por las preocupaciones o por el atractivo de las cosas materiales y finalmente no produce fruto. Entonces vea usted las condiciones del terreno. Jesús está explicando. Lo que cayó junto al camino es la gente que oye pero no entiende. Lo que cayó entre piedras es la gente que escucha la palabra, la recibe con alegría en el momento, pero apenas vienen los problemas y las persecuciones, se olvida de ella. Lo tercero es la gente cuya palabra cayó entre espinas. La gente oyó esa palabra, pero la desplaza ¿qué? Las preocupaciones y el atractivo por los asuntos de carácter material. Pero está la cuarta tierra. Es la semilla que cayó en buena tierra, en el corazón que está disponible. Aquellos que quieren la verdad de Dios, la oyen, la entienden y permiten que fructifique cada día más. Yo quiero pedirle a Dios que nuestra oración sea ser una buena tierra, para que su semilla caiga en nuestro corazón y en este tiempo y en todo tiempo produzca fruto para bendición nuestra y para bendición de otras personas también. Bien, texto para memorizar y reflexionar. Mateo capítulo 13, verso 16. Dice: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra, a honrarle con nuestros bienes y a adorarle al final de este tiempo. Padre, te damos gracias. Permítenos ser, porque es el resumen de este mensaje de hoy, de esta enseñanza. Tierra donde tu palabra caiga. Que seamos dóciles, que nuestro corazón esté disponible para que la semilla de tu palabra, Señor, sea depositada y produzca fruto abundante. Que ni la falta de entendimiento, ni las preocupaciones, ni las persecuciones, ni el atractivo por lo material nos aparte de tu palabra. Al contrario, que seamos tierra disponible para la buena semilla que tú no solo quieres sembrar, sino que estás sembrando en nuestra vida. Te pido que bendigas los hogares y bendigas a cada persona.
Y te pido, Señor, que al honrarte con nuestros bienes, tú prosperes y fructifiques todo lo que está en nuestras manos y lo que va a venir por la fe. Bendice los hogares y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito a concluir con este canto de adoración. Mientras eso pasa, honremos al Señor con nuestros bienes y en su momento hagamos llegar eso a la iglesia para bendecir la obra del Señor. Les encuentro el próximo jueves. Bendiciones. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Oh,